finalmente, amigos y amigas, el tratado no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos por una simple y sencilla razón. Estados Unidos va a entrar en guerra civil súper sangrienta de 1861 a 1865 y prácticamente los estadounidenses se olvidan de México porque decían que aceptar este tratado era empoderar al sur. Y entonces, básicamente, la Unión en el norte no quería empoderar a los confederados al darle, de alguna manera, acceso hacia México y a los recursos de México. Por eso nos salvamos. En este orden de ideas, amigos y amigas, podemos entonces ir más o menos desgranando una conclusión. ¿Cuál conclusión? En la medida que México se encontraba roto, dividido, con guerra civil, veníamos aumentándole una carga y un costo muy importante a la patria, que hacía que nuestros ministerios de Relaciones Exteriores pues tuvieran que trabajar rápidamente al exterior, pero en este caso en las guerras civiles pues nunca se sabe cuál es el gobierno que va a imperar y entonces tampoco se sabe cuál es la directriz de política exterior. Esto se sabe hasta que gana uno de los dos bandos enfrentados. Recordarán ustedes que en este contexto de un México desgarrado, al finalizar la guerra civil, que también se le conoce como Guerra de Reforma, que es de la que estamos hablando, se da también la Convención de Londres de 1861, entre Inglaterra, Francia y España. Dicho sea de paso, la guerra de reforma la ganan los conservadores y por eso es que viene una constitución de 1856 y por eso es que viene la parte de las leyes de reforma que se van a incorporar a la constitución y se logra esta visión de separar a la iglesia y al Estado. Los conservadores, al estar tan molestos, van a Francia, le piden a Francia que nos manden a un líder que se convierta en nuestro emperador para tener nuestro segundo imperio. Y esto hace que en la Convención de Londres de 1861, en donde Inglaterra, Francia y España reclamaban a México por los daños que se habían ocasionado a su infraestructura y a los ciudadanos de estos países en México, México diga, oye, venimos de una guerra civil, ese México que había ganado los liberales después de la guerra, y decía, prácticamente estamos en bancarrota, pero además queremos renegociar. Es decir, no decimos que no queremos, pero decimos que no podemos. España e Inglaterra aceptan, pero Francia no. Francia ya había pactado con los conservadores de este país para invadir militarmente a México, no importa lo que México pudiera o no hacer. En este orden de ideas, en 1862, en mayo para ser preciso, se da lo que se conoce como la famosísima Batalla de Puebla, en donde los Acapuaxtlas, al mando del general Zaragoza, prácticamente van a detener la agresión francesa, pero un año después, en junio de 1863, estos van a lograr su acometido y llegan a la Ciudad de México, nos dominan, ocupan México de 1863 a 1867 y nos imponen a un emperador y eso hace que el gobierno liberal, el gobierno legítimo de Juárez, tenga que irse hasta El Paso, Texas y desde allá rearmarse y entonces se convierte en lo que se conoce como un gobierno itinerante. En este orden de ideas, amigos y amigas, cuando Estados Unidos termina la guerra civil, México va a mover buena parte de sus recursos de cabildeo en Estados Unidos para que una vez que los estadounidenses logran la estabilidad política, sean ellos mismos quienes hagan válida esta idea de la doctrina Monroe de la América para los americanos, que básicamente consistía en hacer que cualquier potencia extranjera o extracontinental que atacara a las Américas y rápido recibiría un ataque del gobierno de Estados Unidos. De esto se encargó Matías Romero de estar cabildeando en Estados Unidos ayuda para México, que consistía en la expulsión de Francia. Cuando por fin esto se logra, el gobierno de Juárez retoma básicamente el poder y esto va a hacer que las ideas reformistas de Juárez tengan básicamente terreno ganado. Amigos y amigas, en ese contexto entonces viene lo que se conoce como la doctrina Juárez. Yo lo dije al principio del video, esta nos ha marcado la política exterior hasta la fecha. Es importantísima como fuente de inspiración de los principios de política exterior contemporáneos y básicamente consiste en lo siguiente. Debido al trauma histórico que tiene la nación mexicana por las invasiones militares, por el acoso económico, por la amenaza de que perdiéramos más territorio, por la ocupación militar de una potencia europea como fue Francia, entonces Juárez dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y además desglosa los siguientes puntos de su doctrina. Defender la soberanía nacional, que haya igualdad jurídica de los estados,
que haya también autodeterminación de los pueblos y que México no intervenga en los asuntos internos de otro país, porque México ha sufrido bastante las intervenciones de los países extranjeros en nuestro territorio. La lucha de Juárez, amigos y amigos, en defensa de la soberanía de México coincide también con otra doctrina que después explicaremos en otros videos más adelante. Hasta este momento se ha convertido en el pilar central de los principios de política exterior, principalmente los dos primeros, el de la no intervención y el de la autodeterminación de los pueblos, que tiene que ver con poner en el centro de la política exterior el respeto de la soberanía nacional, la propia y la ajena. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí esta sesión. Aquí la lectura que te vamos a recomendar, te la pondremos abajo, el texto de Límites y Alcances de la Política Exterior Mexicana de Mario Ojeda. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. E invita a más personas a que se suscriban para que se beneficien de la socialización de la educación que estamos haciendo en esta plataforma digital.